Mirando a las grandes tecnológicas, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft y Oracle están emitiendo cantidades récord para deuda, para financiar toda esa deuda, su expansión en inteligencia artificial y sobre todo en los centros de datos que requieren inversiones masivas. 2024 ya fue un año récord de emisión de bonos corporativos y los bancos de Wall Street advierten que 2026, este próximo año, podría ser aún mayor si este ritmo continúa así. Y es que se habla de una ola de inteligencia artificial. ¿Por qué necesitan tanto dinero? Precisamente en esta carrera por la IA exige centros de datos gigantescos, chips avanzados, infraestructura energética, redes globales de servidores y que solo estas 5 empresas de las que estábamos hablando podrían necesitar esos 570.000 millones de dólares en 2026 frente a esos 125.000 millones en 2021. Y hacia 2028 el sector podría emitir hasta 1,5 billones de dólares en deuda. ¿Cuál es el riesgo para los mercados? Pues el principal es esa sobresaturación de oferta, esa indigestión de inteligencia artificial. Si sale demasiada deuda, el mercado al mismo tiempo podría efectuar que los compradores no puedan absorber todo ese riesgo. Los precios bajarían, los spreads se ampliarían y encarecerían todavía más ese financiamiento para todos. Esto afectaría tanto a Estados Unidos como a Europa. Y atención a las señales que advierte ya JP Morgan, porque advierte que la demanda podría no aguantar esta avalancha por la IA. Además, el segundo riesgo del que hablan es que se arrastre a las empresas más débiles, no solo las que emiten las grandes, sino que también lo hacen empresas más especulativas, incluso exmineras de Bitcoin recicladas como operadores de centros de datos. Esto lo está lanzando ya este mensaje JP Morgan a medios como por ejemplo el Financial Times, que dicen que los inversores están temiendo que se cuelen empresas de baja calidad, que se forme una especie de burbuja del AI hype en bonos y que puede aumentar todavía ese tercer riesgo del que hablan, es que las Big Tech que no sean sensibles a ese precio. Morgan Stanley ha señalado que estas compañías pueden permitirse pagar más financiamiento si lo necesitan, pero que eso estaría llevando a empujar a que otras empresas tengan que igualar esos precios, ese reprecio general del mercado de crédito, y que estaríamos entrando pues en un mundo todavía más marcado por las criptomonedas, que volvería a temblar como está haciendo en estas últimas semanas, y que Bitcoin, ya saben, ha caído hasta desde los 125.000 dólares a los que llegó, esos máximos históricos, hasta perder claramente esos 100.000 dólares, arrastrado por el gesto de los grandes tokens. Nosotros vamos a continuar hablando de ello con nuestro siguiente invitado de la noche. Tenemos para ello a Santiago Carbó, el catedrático de la Universidad de Valencia y director de los estudios financieros de Funcas. Muy buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de Wall Street, especialmente en este contexto, ¿no?, en el que se han recuperado ahora el mercado cripto, pero según está usted publicando en su análisis, explica que esta caída no responde tanto a un cambio estructural, sino más a una corrección técnica, un cóctel de incertidumbre macroeconómica, exceso de apalancamiento, ¿no?, y de toma de beneficios después de estos máximos, ¿no, profesor? Sí, la verdad es que este año habíamos tenido hasta octubre un rally importante de los diferentes criptoactivos y criptomonedas, ¿no? Basado, algunos dicen, pues en parte al aliento que recibieron de la nueva administración Trump, de las posibilidades, ¿no?, que ofrecía al mercado, ¿no?, de expansión, de crecimiento, que llega pues, en enero, febrero, y eso trae un rally importante y también quizás unas condiciones macroeconómicas que, aunque ya tenían incertidumbre, no tenían una incertidumbre tan grande. Cuando, de alguna manera, ese rally o ese impulso desregulatorio que genera la administración Trump, pues pierde fuelle, están en otras cosas, evidentemente el recorrido al alza tampoco podía ser algo que iba a ser realista, es decir, al final tiene que haber algún sustento, y con la incertidumbre sobre todo que hemos tenido durante las semanas, que para saber lo que iba a hacer la Reserva Federal no teníamos los datos de inflación, no teníamos la situación macroeconómica de Estados Unidos y el funcionamiento de parte de la microestructura, ¿no?, del mercado, con de alguna manera muchas posiciones apalancadas y que derivan en liquidaciones automáticas cuando el precio atraviesa un determinado umbral, pues eso amplificó de alguna manera la volatilidad y contribuyó a generar esas caídas abruptas, ¿no?, en poco tiempo. Es una combinación de factores. Lo que muchos nos preguntamos ahora es, bueno, ¿qué impulso puede
permitir que vuelva a crecer el valor de estos activos, ¿no? Porque probablemente ya un impulso regulatorio, de regulatorio no. La situación macroeconómica pues tampoco da para muchas alegrías. Es decir, ahora es más difícil identificar, así como en enero o febrero todos sospechábamos que iba a haber este rally, ahora para volver a superar los 100.000 holgadamente, ¿qué impulso puede tener? Ahí es donde muchos analistas nos estamos pensando qué puede llevarlo ahí a ese nuevo, a una situación otra vez un poco más holgada de la que hay ahora. Calvo, usted describe que no estamos ante un inicio de un mercado bajista, sino esa corrección técnica, ¿no? ¿Qué les diría hoy a quienes creen que esta caída es el principio del fin en las criptomonedas? Bueno, yo creo que, aunque para muchos economistas, en los que yo me incluyo, no hemos terminado de entender muy bien el funcionamiento de este mercado, sí que lo entendemos, pero no entendemos cómo, habiendo otros mercados de alto riesgo y de alta volatilidad, por qué ha habido tantas posiciones aquí, pero ahora ya es un mercado establecido. Es un mercado en el que ya forma parte del portfolio, de la cartera de grandes inversores, de bancos, es decir, algunos bancos donde se les permite lógicamente entrar, de fondos, etcétera, ¿no? Entonces ya es un mercado de alguna manera reconocido y reconocible. Lo que sí que veo ahora más difícil es saber cómo se va a producir el siguiente rally. Pero lo que por ahora no se aprecia es un deterioro fundamental de las redes subyacentes del mercado, aunque es un mercado muy fragmentado, de liquidez fragmentada, de una infraestructura descentralizada, no se aprecia pues un deterioro grave de las redes que hacen funcionar ese mercado, ¿no? Entonces, por eso pienso que aún parece más una corrección técnica que un cambio duradero a largo plazo. Eso no quiere decir que pueda haber algún ajuste al alza o a la baja, pero yo creo que en este momento pensar que es el fin de las criptomonedas, yo creo que tampoco es un supuesto para nada realista, ¿no? Eso sí, es un susto importante con respecto a lo que fue hace unos meses y sí que es difícil prever cómo va a volverse a producir esa subida, o una subida parecida a las dos o tres últimas que hemos tenido, como ha sido la última, ha sido la de este año, ¿no? Santiago, perdónenos que le interrumpamos un segundo, vamos con una información de última hora y enseguida retomamos con esta entrevista. Air Europa y Plus Ultra han suspendido ya los vuelos para este martes entre Madrid y Caracas. Hablamos de compañías que ya se han sumado a, por ejemplo, Iberia, que durante este día de hoy han empezado a cancelar las operaciones a Venezuela tras la advertencia de inseguridad por parte del regulador de aviación civil de Estados Unidos. Esas dos aerolíneas españolas, Air Europa y Plus Ultra, se han incorporado a la lista de compañías que dejan de volar a Venezuela durante esta semana. Entre las que se han suspendido sus vuelos de Caracas se encuentra Iberia desde este pasado sábado, antes de la indicación de extremar la precaución en un contexto en el que pues, continúan aumentando este gran despliegue militar de Estados Unidos en la zona sur del Mar Caribe. Air Europa y Plus Ultra, que cancelan las operaciones previstas desde este martes. La primera, que ofrece 5 frecuencias semanales entre España y el país latinoamericano, va a seguir la situación al minuto y recuperará su oferta entre Madrid y Caracas en el momento en el que se den las condiciones adecuadas, según ha explicado un portavoz de la compañía. Para mañana estaba el previsto de un despegue desde Madrid a las 4:40 horas de la tarde y que un avión partiera desde Caracas hacia la capital española a las 11:10 de la noche y que estos vuelos han sido cancelados. Plus Ultra, por su parte, ha desplegado 3 saltos semanales a la capital venezolana y su decisión era levantar esa operativa de martes y que iba a estudiar esa decisión que afecte a los próximos días. Carbo, continuamos con nuestra entrevista. En su artículo sí que estaba hablando también macroeconómico, ¿no? De la inflación un poco clara, ese cierre de gobierno de Estados Unidos y las dudas que ha generado también sobre la estrategia de la Reserva Federal, ¿no? Esa próxima reunión. ¿Qué indicador macro cree que está pesando más en el ánimo del mercado cripto? Bueno, yo creo que los tipos de interés, sin duda, y los tipos de interés van a venir marcados por la estrategia de la Reserva Federal, y la Reserva Federal va a depender sobre todo de lo que pase con la inflación. La economía americana parece que tiene una cierta desaceleración, no muy significativa, nada que ver con lo que pasa en otras partes del mundo, pero una cierta desaceleración, lo cual esto podría llevar a que podrían seguirse produciendo las bajadas de tipos, pero el que si la inflación pues no se controla, entonces la Reserva Federal va a pausar mucho más las bajadas y eso evidentemente
pues es una señal de que prevé riesgos, y cuando hay riesgos, pues lógicamente algunas de las inversiones de alto riesgo sufren, ¿no? Y entonces, en ese contexto, y además hay activos como la deuda que puede ser un poco más atractiva si no bajan los tipos, porque ofrecen un mayor tipo de interés, ¿no? Y como es un elemento muy especulativo, pues de alguna manera vamos a necesitar un elemento, como ocurrió con el tema de la regulación de la administración Trump, un elemento pues que no es que sea especulativo, pero un elemento que vuelva a impulsar el interés entre los inversores de estas criptodivisas y criptoactivos. Pero yo creo que desde luego los tipos de interés, si hay que elegir uno, es la clave, y depende de la inflación, claro. Santiago, como última pregunta, nos quedamos sin tiempo, menciona también el papel amplificador del apalancamiento y de las liquidaciones automáticas. ¿Se ha convertido esa propia estructura del mercado cripto en su mayor riesgo? Bueno, de muchos mercados, sí. Desde luego, el exceso de compras apalancadas ya nos dio un susto con aquellas famosas collateralized debt obligations, CDOs, etcétera, del año 2008. Nos dio en abril el gran susto con las compras apalancadas de muchos hedge funds de la deuda americana, de los bonos americanos, que fueron las que tensionaron el mercado de bonos americanos, que por supuesto tiene mucho menos riesgo que este, pero ya generó una tensión. Y por supuesto, el excesivo apalancamiento hace que determinados umbrales disparen por el poco margen que dan. Lógicamente, el apalancamiento deja menos margen, ¿no?, para la ganancia, y entonces dispara muchas posiciones cuando ya están aproximándose el precio o el umbral en el que se puede pasar a pérdidas. Entonces, eso es lo que ha pasado fundamentalmente en este caso, cuando ha habido bajadas significativas, pues han disparado, es decir, ha acelerado pues las ventas automáticas. Santiago Carbó, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el cierre de Wall Street, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de Papeles de Economía Española de Funcas. Gracias, Santiago. Un placer.